va? Soy Martín Nier, guitarrista de Mad Dog, y acá estoy con el amigo J para hacer una pequeña entrevista. Y comienzo con la música, se pueden rastrear, y yo diría quizá a los 5 o 6 años, pero es más que nada una cosa inconsciente, no es tan consciente. Tengo un hermano bastante mayor que escuchaba Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd, Papa Blues, y esos discos sonaban en mi casa desde que yo era muy chiquito, así que es posible que la música haya empezado a entrar en mis oídos bastante antes de que fuera consciente de que estaba entrando. La primera banda que conscientemente me gustó, me acuerdo que fue Kiss, cuando en 1979 tuvieron mucho éxito con el tema I Was Made for Loving You. Y la primera vez que vi un video de Kiss, obviamente me llamó la atención toda la parte, todo el circo que tenían, pero también me entró la música. Y a partir de ahí, con esa música ya, un rock más eléctrico y todo, salté directamente a AC/DC, Deep Purple, Black Sabbath, un poquito después Riff, y de esa manera empecé a interesarme por la música. Cuando era chico quería tocar la batería, tenía una batería armada con baldes en la terraza de mi casa y hacía un quilombo bárbaro todos los días. Y mi hermano tenía una guitarra clásica, una guitarra criolla dando vueltas por ahí. Y bueno, un día la empecé a agarrar, a ver qué podía hacer. Como casi todo el mundo, lo primero que aprendí a tocar fue el riff de Smoke on the Water de Deep Purple. Y bueno, a partir de ahí me empecé a interesar ya más en serio en la música. Y tomé unas clases, me acuerdo, con un muchacho que venía a casa y me enseñó los tonos básicos, do, sol, re. Empecé a aprender algunas canciones y de ahí en más me empecé como a dedicar un poco yo por mi cuenta a tratar de sacar las cosas que me interesaban. Y empecé a sacar riffs de AC/DC y de Riff, básicamente, esas dos bandas, que eran riffs que no eran tan difíciles de sacar. Y el primer guitarrista que ya me impactó ya a un nivel más profundo, digamos, fue Eddie Van Halen. Me acuerdo que conseguí el primer disco de Van Halen y no podía creer cómo sonaba la guitarra, ni lo que tocaba el tipo, ni cómo sonaba la banda, era como una cosa impresionante. Y bueno, algunos años más tarde tuve la suerte creo que soy de los pocos, porque en realidad no hubo tanta gente, de los pocos que pudieron ver a Van Halen en vivo acá en Argentina, que fue en febrero de 1983. Y es el día de hoy que es un show que no me lo olvido más, lo tengo muy presente. Todas esas cosas hicieron obviamente un impacto grande y ya para cuando tenía 15, 16 años estaba muy metido con la guitarra y bastante decidido a que me iba a dedicar a eso. Y el siguiente impacto fuerte fue cuando escuché a Yngwie Malmsteen, que lo escuché a los 17 años cuando salió el primer disco solista de Rising Frost. Y bueno, eso fue también otro impacto así tan fuerte como el de Van Halen. Y ahí me puse a tocar muchísimas horas por día. Ahí decidí que lo que quería hacer era tocar la guitarra. Todavía estaba en la secundaria. Estuve a esto de dejarla, pero la verdad que me faltaban 5 o 6 meses para terminar, digo, no tenía sentido. Pero ya había decidido que la guitarra era lo mío, así que me puse a practicar una cantidad extraordinaria de horas por día. Estaba prácticamente todas las horas que estaba despierto estaba con la guitarra en la mano. Y apenas terminé la secundaria, armé mi primera banda, que fue el Z2, y a la vez también empecé a enseñar. Y a partir de ahí empezó un poco la parte más profesional de la cosa. Bueno, con el Z2, la banda la formé en 1986, eran tiempos un poco más prehistóricos que ahora. Y no era fácil tener una banda con aspiraciones profesionales. Pasó muchísima gente por el Z2. Estuvimos tocando del 86 al 89, fueron 3 años que recorrimos todo el circuito under de lo que era la escena de heavy metal en Argentina. Y para principios del 89 con el Z2 grabamos un disco independiente, con la particularidad de que fue un disco 90% instrumental. Hay varias razones para que el disco haya sido así. Por un lado, por el Z2 pasaron muchísimos cantantes y en ese momento no había tantos cantantes buenos como hay ahora, no estaba tan desarrollado el oficio, digamos.
Entonces los cantantes eran prácticamente descartables, duraban un show y se iban, duraban un show y se iban. Yo ya perdí la cuenta de la cantidad de gente que pasó por ahí. Y cuando llegó el momento de grabar algo, habíamos grabado 2 demos con el Z2, que están por ahí dando vueltas en internet. Pero yo quería grabar un disco entero. Y en ese momento estábamos sin cantante. Y yo ya tenía una cantidad importante de material instrumental, muy inspirado por Malmsteen y toda esa escuela. Así que lo que decidimos fue hacer un disco instrumental, que era una movida bastante arriesgada para ese momento y debe ser uno de los primeros discos que salió acá de ese estilo. Hay un solo tema cantado que lo cantó el bajista, que el bajista que estaba en ese momento es Germán Salvatierra, que había sido antes cantante de la banda, y era muy amigo mío. Y bueno, él fue cantante un tiempo y después se pasó a tocar el bajo. Él ya tocaba guitarra clásica, así que pasar al bajo no le costó tanto. Así que con la formación de Germán Salvatierra en bajo y Lucas Wagner en batería, grabamos El Fuego Sagrado. El Fuego Sagrado fue un cassette, salió solamente en formato de cassette, independiente. Todo instrumental, menos un primer tema cantado. Y tuvo mucho éxito porque era una cosa que no había en ese momento acá, ese tipo de estilo. Y bueno, sacamos el disco, lo presentamos en el Teatro Arlequines, a un lleno total. Y esto fue en el 89, que fue justo cuando después estuvo esta crisis tan difícil en Argentina, con la hiperinflación y todo eso. Entonces hizo muy difícil reeditar el disco porque los costos como que pasaron a ser 10 veces más altos de lo que eran originalmente. Y justo en ese momento, Kamikaze, que era una de las bandas más importantes de heavy metal de acá de Argentina, me convocaron para entrar a la banda. Yo ya los conocía a ellos porque ellos habían presentado su primer disco, que no me detendrán, lo habían presentado en Palladium, y habían hecho un tema en el que habían invitado a muchos guitarristas y muchos cantantes. Yo ya había estado ahí, eso fue en diciembre del 88. Y durante el transcurso del 89, un día me llama Roberto Cosedu, el bajista de ese entonces de Kamikaze, y me comenta que el guitarrista original, que era Miguel Oropesa, se había ido de la banda y que ellos ya habían incorporado a Daniel Telis en la guitarra y querían seguir como quinteto. Y básicamente me ofrece ingresar a la banda. A mí me tomó realmente un poco de sorpresa porque si bien yo los conocía, ya tenía una relación y ellos me conocían a mí como músico, digamos, yo era bastante chico, yo tenía 21 años y ellos eran ya músicos más experimentados, más grandes, con más profesionalismo, si se quiere. Así que bueno, le pedí un día para pensarlo porque la verdad que fue un poco así, muy sorpresiva la cosa. Bueno, el otro día conversamos, me pasaron un cassette con lo que era la preproducción del segundo disco, que fue Víctima del Rock. Me dijeron, mira, tenemos que entrar a grabar un disco en muy poco tiempo, estaban esperando que la compañía lo llamara. Así que bueno, me aprendí todos los temas del disco en un día y al otro día fui a ensayar con ellos. Al otro día del ensayo volvimos a hablar, me dijeron, mira, está todo bien, si te querés quedar sos bienvenido. Y al otro día me llaman y me dicen, mira, la semana que viene tenemos que empezar a grabar. O sea, vino muy de apuro toda la cosa. Yo me acuerdo que no tenía un equipamiento acorde con eso, ¿no? O sea, yo tenía una guitarra nacional, que era una guitarra Fine, Stratocaster, y un equipo nacional valvular que los hacía el Loco Boogie, Norberto Galvano, que había sido sonidista de B8. Y bueno, ellos me dieron un Marshall y una Fender Stratocaster, y a la semana siguiente estaba en el estudio grabando lo que era el segundo disco de Kamikaze, que es Víctima del Rock. Bueno, de ahí en mayo quedé ya como el otro guitarrista de la banda. La banda era un quinteto con Daniel Telis, Enrique Gomellafal en voces, Roberto Cosedo en bajo y Claudio Parelli en batería. Tocamos en shows importantes de Argentina, y al año siguiente, o en el 91, la banda tuvo un cambio de formación, se fue Roberto Cosedo, entró Horacio Pinasco y se fue Claudio Parelli y entró el Patón Cimino. Y con esa alineación grabamos Kamikaze 3. Con Kamikaze 3 giramos otro tanto, presentamos el disco, hasta que en el año 92 nos separamos. O sea que fue una porción de tiempo entre el año 1989 a 1992. Esos fueron los años de Kamikaze, donde obviamente aprendí un montón de cosas, de tocar con gente que ya estaba más curtida, y pasé por escenarios grandes, pasé por obras, pasé por
se hizo el Festival Metal en Acción en el gimnasio cubierto de la cancha de Vélez. Shows que fueron shows grandes en una época donde el metal era muy popular. Yo ya había grabado un disco antes, era un disco independiente que lo había grabado con LZ2, con un material que yo ya venía ensayando y se hizo en un total de 2 semanas. Para la grabación de Víctima del Rock, como había comentado antes, yo estaba en la banda, había estado en la banda, no sé, 4 días y me había aprendido todos los temas en un día, había ensayado una sola vez y al toque sale el tema de entrar a grabar al estudio. De golpe con equipamiento nuevo, una Fender Stratocaster, un amplificador Marshall y listo para hacer una grabación que en ese momento estábamos con BMG, lo que antes era RCA, o sea, un disco bancado por una multinacional. Me acuerdo que el disco se grabó en el estudio de David Lebón, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que era un estudio muy importante, en la escuelita se llamaba. Un estudio muy importante en ese momento. Y para mí obviamente fue como subir un escalón. Ese disco se grabó de una manera bastante particular, que no es la mejor, o sea, también hubo un problema, o sea, la idea de ese disco era grabar el bajo y la batería primero, con las violas tocadas de referencia, y después hacer todos los overdubs encima, o sea, grabar las guitarras rítmicas, los solos y las voces. Me acuerdo que yo en ese momento todavía, cuando se hizo la grabación de bajo y batería, estaba buscando una guitarra. Me había ido al centro a buscar una guitarra más profesional, una Fender Stratocaster. Así que el día que hicieron las grabaciones de bajo y batería con la referencia la grabó Daniel nada más. Entonces, estuvieron 2 o 3 días haciendo eso hasta que quedaron. Cuando quedaron esas tomas de referencia, yo ya tenía mi guitarra, así que ya había del estudio, y nos encontramos que el bajo no había quedado bien grabado. Entonces hubo que grabarlo todo de vuelta. Lo único que quedó de esa grabación fue la batería. Y estamos hablando de una época donde no se grababa con metrónomo. Entonces lo que vos tenías era un pum, paf, pum, paf. Y arriba de eso hubo que encajar todo el disco. Sin una pista, sin un clic de referencia. Lo cual obviamente lo hizo muy difícil porque por más de que Claudio era un gran baterista, ningún baterista es una máquina. Así que hay movidas de tiempo. Y enganchar cada una de esas movidas de tiempo sobre una base en la que no había ni siquiera un bajo fue la verdad una pesadilla. Pero bueno, se hizo así. Después se regrabó el bajo y después se hicieron los solos y bueno, finalmente voces y coros. La ventaja de estar quizá con un sello multinacional y todo es que había un presupuesto importante, o sea que no te corría el reloj. O sea, estuvimos en ese estudio, yo creo que estuvimos entre 2 y 3 meses, que es una barbaridad. Si vos tenés que hacer eso hoy, 2 y 3 meses en un estudio de ese nivel, tenés que gastar una fortuna. Pero bueno, esa fue la experiencia en la grabación de Víctima del Rock, que a mí me sirvió mucho para saber que de esa manera no quiero volver a grabar nunca más. Bueno, para la grabación de Kamikaze 3 y ya con la experiencia anterior que había sido un poco complicada, con la experiencia de Víctima del Rock, decidimos que íbamos a grabar de otra forma. La banda ya tenía otra alineación, estaba el Patón Cimino en la batería y Horacio Pinas con el bajo. Bueno, Daniel y yo en guitarras y Enrique en voces. Entonces, una vez que tuvimos el disco compuesto y sabíamos que íbamos a entrar a grabar, decidimos que lo que íbamos a hacer iba a ser grabar todas las bases en vivo. O sea, bajo, batería y las 2 guitarras rítmicas se grabaron tocando los 4 a la vez. Fuimos otra vez a la escuelita, al mismo estudio de Lebón, que tiene una sala bastante grande de grabación, donde en la parte de abajo estaba armada la batería, la pecera de atrás, es donde estaba el equipo de bajo y estaba Horacio, y arriba había como si fuera un balcón, digamos, donde habíamos puesto los 2 Marshall y estábamos Daniel y yo, de manera tal que estábamos tocando todos juntos en el mismo lugar y nos veíamos también. Entonces, esa manera de grabar está buena porque es más en vivo y todo tiene pro y contra, ¿no? Pero la grabación en vivo tiene una calentura que no tiene cuando vos grabás todo separado, porque estamos tocando todos juntos, o sea, era marcar 4 y tocar el tema. La desventaja de eso, por ejemplo, que si alguno se equivoca, que para empezar todo de vuelta. Pero bueno, la banda estaba muy ensayada, los temas ya estaban bastante asentados, así que metimos todos los temas en 2 días, creo, 3 como máximo. O sea que en 3 días liquidamos todas las bases. Y bueno, después los overdubs y demás, eso, o sea, todo lo que son solos de guitarra, voces y coros siempre se sobregraban. Pero estuvo bueno el tema de grabar en vivo, que es una de las cosas que a mí
más me gusta. Es necesario para eso tener una banda muy ensayada y músicos que sepan tocar bien, pero a mí siempre me gustó más esa manera de grabar. Y además este disco, tanto como el disco anterior, fueron discos que se grabaron en ese momento, no había otro medio, se grababan en las multipistas de cinta abierta, que son unas cintas carísimas que se siguen usando. Algunos artistas que tienen el presupuesto para poder hacerlo lo siguen haciendo. Hay una cierta calidez en la cinta que está un poco ausente en los medios digitales. Por supuesto, esas cintas, los dueños de esas cintas son los productores del disco. Así que bueno, la grabación de Kamikaze 3 fue bastante distinta a la de Víctima del Rock y el resultado también lo fue. O sea, quizá hay cosas que tal vez no todo el mundo, capaz que el público no las nota, ¿no? Pero los músicos sí los notan. Yo siento que esa es una grabación que es más real, porque somos nosotros tocando en vivo. Bueno, yo enseño guitarra hace ya casi 30 años. Empecé a dar clase a los 18 años, que fue la manera que encontré de poder dedicarme profesionalmente a la música sin tener que estar teniendo un trabajo aparte, con horarios rígidos y demás. Y además es algo que ya de entrada me gustó hacer y es una cosa que te va formando mucho como músico a lo largo de los años. Enseñando se aprende un montón. No todo el mundo, no todos los alumnos que vienen y han venido quieren lo mismo, ¿no es cierto? O sea, yo tengo y he tenido alumnos de toda clase de estilos, desde alumnos que son fanáticos del blues hasta alumnos que son fanáticos del death metal, gente que le gusta el jazz. He enseñado flamenco también, porque yo estudié mucho tiempo flamenco, fusión, jazz, etcétera. Entonces, por supuesto que esto a lo largo de un cúmulo muy importante de años, pero todo esto va haciendo que a la persona que enseña aprende, porque un día viene un pibe y te hace una pregunta que vos no tenés la respuesta exacta y no te queda otra que ir a investigar un poco para poder darle exactamente lo que te está pidiendo. Incluso cosas que tal vez no tienen que ver con saber el elemento, o sea, por ejemplo, a alguien que le gusta el blues puede parecer fácil a primera escuchada, pero no lo es, tiene cualquier cantidad de matices, detalles y jeites que son necesarios que vos los sepas para poder enseñarlos. Entonces, enseñar es una cosa que te agranda mucho la visión de lo que es la música. Además, también enseñé, yo creo que fueron 7 u 8 años en el Instituto Tecnológico de Música Contemporánea, el ITMC, que en su momento fue representante de la Musician Institute de Estados Unidos acá en Argentina. Eso también fue una experiencia importante en enseñanza, porque ese es un colegio de música, pero de música contemporánea. Es como si fuera un conservatorio, pero de música moderna, más dedicado al rock, blues y jazz. El ITMC, cuando empezó acá en Argentina, creo que fue el primer colegio que se armó para enseñar esa música. Y el dueño del instituto lo que hizo fue buscar músicos que fueran músicos representativos de cada estilo que se enseñaba ahí. Entonces, qué sé yo, la cátedra de blues la daba, por ejemplo, Botafogo, guitarrista de blues de toda la vida. La cátedra de jazz la daba Luis Salinas, y así sucesivamente. A mí me llamaron para dar lo que era la cátedra de rock barra metal, toda la parte, digamos, no sé si se quiere, arrancando de Jimi Hendrix, pasando por Eddie Van Halen, Ingrid Malmsteen, no sé, Ozzy, etc. Y fue una experiencia, la verdad, una experiencia bárbara, porque es distinto, porque esos son clases grupales, era entrar a un lugar donde había, no sé, a lo mejor 20 guitarristas, y empezar a pasarle a 20 tipos a la vez los conceptos necesarios para tocar, en ese caso, ese estilo. Cada músico que había que iba a dar clase enseñaba un estilo, así como nombré antes a Botafogo que daba blues, Salina daba jazz. Bueno, yo daba toda la parte de rock metal. Estuve 7 u 8 años en el instituto, y la verdad que fue una experiencia única, porque en realidad eso es bastante parecido como a dar una clínica de guitarra por semana, porque era así básicamente. Además, el instituto ese siempre se
se caracterizó por ser una cosa muy intensa, donde vos a lo mejor en 4 o 5 meses te daban una cantidad tremenda de material que en realidad lo absorbías después, era imposible, nadie puede absorber todo eso en 4 o 5 meses. Eran como todas las semanas una mini clínica de guitarra sobre un ítem específico. Y eso por supuesto te da muchísima experiencia como docente, como guitarrista, como músico en general. Para los últimos 3 años que tuve en el ITMC también di una materia que es lectura musical, o sea, lectura en pentagrama. Es un tema polémico, o sea, en un colegio como el ITMC o cualquier colegio es necesario que eso esté. No necesariamente alguien que sepa leer o escribir música va a ser mejor que otro músico, pero es una cosa que te redondea profesionalmente. Yo aprendí a leer música por mi cuenta porque en su momento quería sacar cosas que no había en ningún otro lado. O sea, en realidad yo cuando empecé a sacar solos, los empecé a sacar de los discos, de los cassettes, poniendo play, escuchando, parando y rebobinando 1000 veces hasta poder sacar lo que quería. Pero en su momento, cuando también estuve muy interesado en leer algunas partituras de violín y todo eso, así que no me quedó otro remedio que ponerme a decodificar esos símbolos que había en el pentagrama. Y obviamente con muchas horas aprendí a hacerlo. Cuando en el ITMC me ofrecieron dar lectura, lo acepté y me pasaron un par de métodos que tenían ellos, un par de libros, que eran los libros con los que ellos querían que se diera la cátedra. Y está bueno porque es una herramienta que te permite sacar rápidamente de un papel qué es lo que quiso expresar la persona que lo escribió. En definitiva, la música escrita son símbolos y hasta que uno no le da realmente el sentido que tiene que tener, no se convierte en música. Entonces, el tema de poder leer una partitura es una herramienta importante para un músico profesional, porque a lo mejor si vos tenés tu banda y haces tu música y todo, quizá no es tan importante, pero si vos un día terminás haciendo un trabajo de sesionista, por ejemplo, el hecho de que vos puedas leer es posible que a vos te consiga un trabajo en el lugar donde a otro lo rebotan. Entonces, son elementos, son herramientas, es como todo. Las herramientas nunca están de más, siempre y cuando uno sepa que es una herramienta. O sea, una herramienta es para usarla en algo, lo mismo que la técnica. O sea, tener buena técnica es importante, siempre y cuando no sea un fin en sí mismo. Es un medio para poder expresar. La lectura es una herramienta más. Bueno, una vez que se separó Kamikaze, que fue en el 92, tuve 4 o 5 años que fueron muy intensos con la guitarra. Estuve muy metido con la guitarra, pero con la guitarra más allá de los géneros. O sea, me empecé a interesar mucho por otros géneros musicales, particularmente el flamenco. Estuve 2 años dándole rosca a eso, aprendí un montón, estudié con un guitarrista español y fue cuando me abrí más musicalmente quizá. O sea, cualquier cosa que tuviera que ver con la guitarra me interesaba. Me interesé mucho en el jazz también. Me empezó a gustar la fusión. Pero bueno, lo que más me pegó fue el flamenco, que fue el estilo que más laburé fuera de lo que es toda la parte de heavy metal. En ese lapso tuve con una banda llamada Christine, con la que tocamos bastante, habíamos tocado 1 año y medio. Pero mi foco estaba mucho en el tema de la guitarra. Y aproximadamente para el año 99 empecé a extrañar mucho la guitarra distorsionada y la energía tan poderosa que solamente tiene el metal. Así que bueno, a principios del 99 empecé a armar una banda nueva, que fue Magiar. Me fui conectando con distintos músicos hasta que la formación quedó. Y con esa formación empezamos a tocar y tocamos muchas veces, tocamos casi todos los fines de semana con Magiar. Hicimos muchos conciertos y para el año 2000, a mediados del año 2000, empezamos a grabar el disco que salió a fines del 2000, o sea que en realidad es casi un disco que salió en el 2001, que fue el disco Twister, que se grabó y se fabricó de manera independiente. Y bueno, en el año 2001 básicamente continuamos presentando, el disco se empezó a vender
y continuamos con los shows. Y bueno, ahí fue cuando yo empecé a tener un problema en mi mano izquierda. En realidad, durante la grabación del disco de Magiar, yo había empezado a sentir que mi mano izquierda no respondía tan bien como yo estaba acostumbrado. No era algo específico ni fácil de señalar, decir, bueno, tal cosa. Simplemente había como un letargo en la respuesta de algún dedo. Yo estaba acostumbrado a tener una mano izquierda muy eficiente, muy ágil y muy precisa. Empecé a notar que eso no estaba funcionando a tope y no me podía explicar por qué era. Eso de a poco se fue haciendo más y más notorio hasta que me di cuenta que había algún problema. Lo que pasa es que no podía explicar el problema, simplemente mi dedo no respondía con la habilidad con la que siempre lo había hecho. Entonces en el año 2002, comentando con gente, me recomendaron que fuera a ver una doctora que es especialista en miembro superior, que dice brazo, pero además especialista en las disfunciones que puede presentar una mano súper entrenada, como es la mano de un músico. Y bueno, esta doctora en realidad, cuando me preguntó más o menos qué es lo que me pasaba y demás, y cuánto tiempo hacía que tocaba la guitarra y todo, enseguida me dijo, si lo que vos tenés es una cosa llamada distonía focal. La distonía focal es una lesión de índole profesional que tienen algunos músicos, por lo general tienen músicos clásicos, pianistas y violinistas, pero hoy por hoy hay músicos de todos los estilos con este problema. Y tiene la particularidad que es algo indoloro, que no es necesariamente físico, o sea, no es que vos tenés un tendón lastimado o algo así, sino que es una cuestión de origen neurológico. O sea, en realidad no es que se jode un dedo, una mano, la muñeca, lo que se jode es lo que activa eso, que es el circuito, y básicamente el circuito es una cosa cerebral. Y que se caracteriza por tener contracciones musculares involuntarias, que hace que dominar los dedos al nivel que un músico profesional lo necesita se empieza a hacer cada vez más y más difícil. Como no hay una respuesta específica a esto, cuando tenés esto te dicen, mira, no hay un camino de salida marcado y que esté probado que va a funcionar. Y en general el pronóstico es malo, es como que es muy difícil recuperarse. Entonces bueno, yo empecé a tener este problema cada vez más y más notorio hasta que para fines del 2002 se me estaba haciendo muy difícil tocar el repertorio de Magiar, que es un repertorio muy complejo de tocar, muy exigente. Entonces el último show de Magiar fue en enero del 2003 y yo ahí decidí suspender los shows y dedicarme, aunque tuviera que dedicarme un año entero o dos a hacer una rehabilitación que tenés que buscarla por tu cuenta, porque no hay un protocolo que esté sabido que sirve. Bueno, eso me llevó a un tiempo muy largo estar alejado de los escenarios, donde estuve con este problema y lo sigo teniendo en realidad. Y estuve trabajando continuamente sobre la cuestión, sin lograr en ningún momento demasiada respuesta. Lo que logré fue como estabilizarme donde estaba y poder tocar una cosa de un nivel de exigencia mucho menor, pero poder tocar. Por supuesto, además siempre seguí enseñando, pero bueno, estuve alejado del escenario prácticamente 10 años, hasta que en el año 2011 Daniel Telis, el otro guitarrista de Kamikaze, me llamó y me comentó que estaba la idea de volver a juntar Kamikaze. Diciembre de 2011 me llama por teléfono Daniel Telis y me invita a tocar con la banda de él, con el Telis Project, a tocar un par de temas de Kamikaze junto con Enrique Gómez Jafal. Yo hacía 10 años que no tocaba. Así que bueno, le dije que sí. Fuimos, tocaba el Telis Project y para el final del show nos invita a subir al escenario a mí y a Enrique y tocamos 2 temas de Kamikaze. Y bueno, la gente se recopó, qué sé yo. Claro, habían pasado 10 años también, o sea que era otro mundo. Porque al otro día esos 2 temas aparecieron subidos en videos en las redes sociales y demás, cosa que antes no pasaba. Entonces, claro, vos tocás para 200 personas, pero el otro día se enteran 2000 o 4000 porque empiezan a ver. Entonces empezó a correr a la bola de que existía la posibilidad de que volviéramos a tocar. Y nosotros la verdad que la pasamos bien, tocamos esos 2 temas, nos sentimos bien. Así que en el enero del 2012 nos sentamos a conversar un rato. La posibilidad de volver a juntar la banda.
Hablamos inicialmente Daniel Enrique y yo, después conversamos con Claudio Parelari y Horacio Pinasco, y bueno, se armó la cosa. Enseguida apareció una producción, y bueno, decidimos que íbamos a volver. Tuvimos claro que era un regreso que no iba a ser únicamente para tocar los temas de hacía 20 años. O sea, nosotros tocamos hasta 1992, estamos hablando del año 2012, son 20 años exactos. Kamikaze era una banda que tenía 3 discos editados. Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos juntamos, tocamos temas de estos 3 discos, hacemos presentaciones, alguna gira y después se termina, o vamos a seguir. Porque si vamos a seguir, necesitamos música nueva. Y estuvimos los 5 de acuerdo en que no iba a ser una juntada solo para tocar los temas de hacía 20 años, sino que además íbamos a seguir. Entonces básicamente ese primer año lo que hicimos fue, bueno, fue el regreso, hicimos varios shows, hicimos de entrada nomás hicimos 3 Roxys que fueron muy exitosos, hicimos algunas giras. Bueno, estuvimos un año más o menos con el regreso propiamente dicho. El regreso fue bajo el nombre de Caseta 4, porque había toda una cuestión legal con el nombre de Kamikaze. Entonces el regreso fue con Caseta 4. Y en el año 2013, bueno, empezamos a componer para grabar un disco nuevo, que fue un disco que se llamó Cadenas, que se grabó en el 2013 y salió para fines del 2013, que fue un disco mucho más pesado que lo que veníamos haciendo, y que a mi criterio es el mejor disco que grabamos nosotros. Y bueno, continuamos durante el 2014 presentando el disco Cadenas, hasta que bueno, la banda cumplió su ciclo. Los regresos por lo general tienen un ciclo para mí, para cumplir. Rara vez un regreso se extiende demasiado tiempo, más cuando la banda estuvo parada 20 años. Así que bueno, fue un buen regreso porque rememoramos los viejos tiempos, nos vio gente de aquella época, nos vio un montón de gente que nunca nos había visto pero tenía los discos, y además dejamos un disco nuevo grabado y un DVD, y hay otro DVD que todavía no salió pero en algún momento va a salir. Así que bueno, esa fue la etapa de Caseta 4, que además a mí es lo que me decidió volver a tocar, porque yo había estado 10 años sin tocar, y cuando Daniel me planteó más que me planteó, me animó a volver, dije bueno, ok, voy a volver a tocar, quizá no al mismo nivel que antes, pero con muchas ganas de volver a subir un escenario, agarrar una guitarra y a escuchar un acorde distorsionado y esa potencia del heavy metal. Así que un poco adaptado a la condición de mi mano izquierda, pero bueno, o sea, volver a tocar fue muy importante para mí. Y una vez que la banda cumplió su ciclo, por supuesto que yo, si ya había decidido volver a tocar, no iba a dejar de tocar. Así que bueno, ahí empieza Mad Dog. Hoy mi presente se llama Mad Dog, que es mi nueva banda. Es una banda que armé apenas se separó Caseta 4, la armé durante el curso del año 2015, y recién tocamos por primera vez el sábado pasado, o sea que es una banda que recién debutó. Este año en marzo grabamos un EP conteniendo 3 temas que se pueden escuchar en YouTube o están en el Facebook oficial de la banda. Y es una banda, por más de que yo tenga mi trayectoria, no deja de ser una banda nueva. Es una propuesta más pesada, más cruda, más salvaje. De eso se trata Mad Dog. Y bueno, comenzando el camino para dar a conocer la banda, que hoy por hoy es muy distinto de lo que era en su momento. Las redes sociales han cambiado mucho las reglas del juego. Antes básicamente las bandas que tenían acceso a algún sello, alguna producción, se daban a conocer por la radio, incluso por la televisión. Hoy por hoy todo eso cambió. Las bandas se manejan más a través de redes sociales como Facebook, YouTube y otras tantas. Y es un mundo muy distinto. Yo básicamente aprendí a darme a conocer tocando en vivo. Esa fue para mí siempre el fuerte. Es mi idea de hacer esto con Mad Dog, salir a tocar y dar a conocer la banda fundamentalmente por la actividad en vivo, que creo que es la más importante para un músico. Si un músico vive cuando sube un escenario, a mí particularmente lo que más me gusta. Con respecto a las redes sociales y demás, bueno,
hay que adaptarse a los tiempos y no vamos a hacer la excepción. Ya tenemos nuestros video lyrics sonando en YouTube. Y con respecto al tema de discos, ese es otro tema que también cambió bastante, porque hoy por hoy la gente escucha la música en su celular, en su PC. Si no lo tenés, o te lo bajás en 5 minutos de algún foro, o directamente lo buscas en YouTube o en Spotify y lo encontrás. Nosotros por el momento nos estamos manejando con este EP de 3 temas, que van a ser los 3 temas que vamos a usar para difundir la banda. Seguramente el año que viene va a venir un disco, y el disco, que lo que estaba diciendo antes, el disco físico, el CD básicamente, va a salir. Lo que pasa es que hoy por hoy creo que los discos físicos son más para los fans. Es el tipo que realmente quiere tener el disco en la mano. La mayoría de la gente por lo general lo que hace es bajárselo o lo escucha online. Y esto no solamente es algo que le pasa a bandas chicas, creo que hasta las bandas grandes también terminan por difundir más su música por redes sociales que por discos físicos. El lugar para adquirir el disco físico posiblemente sea el concierto. La mayoría de las bandas venden sus discos y sus remeras y demás en los conciertos. Pero es una cosa yo creo que va camino casi de desaparecer totalmente. Hoy por hoy son las redes sociales lo que marca la manera más importante de difundir una banda, y es una diferencia muy grande con respecto a lo que era antes. Lo único que yo veo que se mantiene de antes ahora, y que para mí sigue siendo lo fundamental, y que es lo que dije antes, es el concierto en vivo. El concierto en vivo para mí es la mejor manera de difundir una banda, es la mejor manera de ver una banda. Quizá no tiene la perfección de la música que está grabada y masterizada y demás, pero de eso se trata. La gracia es estar ahí y tener esa ida y vuelta con la gente, que la única manera que vos podés tenerlo es subiendo en el escenario y tocando.